Hola, mi nombre es Juana Ramírez Mesa, soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con matrícula 226-904. Actualmente estoy cursando el módulo de Derecho Procesal Penal y mi asesor es Marco Eduardo Padilla Martínez. En el reto número 1, titulado ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana?, nos pide que realicemos una lectura del autor Máximo Langer, titulado Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, y que demos respuesta a las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? El autor Máximo Langer se refiere a que en este modelo actores en países periféricos o semiperiféricos articulan y tienen un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países centrales o periféricos, ya que tradicionalmente éstas se difunden desde el centro a la periferia, es decir, de países desarrollados a países en desarrollo, de norte a sur o de occidente a oriente. Sin embargo, este caso contrasta con lo establecido anteriormente, ya que la ola de reformas procesales penales se ha difundido por abogados latinoamericanos de la red de activistas del sur, debido a que fueron los autores intelectuales y promotores cruciales de las nuevas reformas e incluyeron a los países centrales, fungiendo ahora como promoventes y no como receptores. Cabe mencionar que la direccionalidad geográfica de este proceso de difusión puede ocurrir de las siguientes maneras. La primera es la difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia. En este caso, las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde actores en países periféricos o semiperiféricos sin participación sustancial de actores de países centrales. La segunda es la difusión triangular desde la periferia. En este caso, actores en países periféricos son los autores intelectuales y juegan un rol crucial en la difusión de las leyes, de las normas y de las políticas públicas a otros países periféricos, pero actores de países centrales también son cruciales en el proceso de difusión, es decir, actores periféricos establecen alianzas con actores de países centrales, mostrándoles y convenciéndolos de las virtudes de una reforma. Así, los actores centrales traen su promoción, presión y recursos a otros países periféricos y semiperiféricos para avanzar las reformas. Así fue como se realizó la difusión de las reformas en materia penal. La siguiente pregunta es, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? El código inquisitivo se divide en dos fases: la fase de investigación preliminar y la fase de juzgamiento y determinación de la pena. Sus fases eran escritas, por lo que la columna vertebral de este proceso era el expediente que la policía y el juez de instrucción compilaban. El expediente documentaba la actividad procesal desde el comienzo del proceso, incluyendo las pruebas, declaraciones testimoniales, pericias, registros, etc., las cuales el juez evaluaba en la fase de juzgamiento. Un juez estaba a cargo de la investigación preliminar, es decir, tenía al mismo tiempo un rol de investigación y de juzgamiento. La naturaleza de la etapa preliminar era secreta para el imputado y su abogado hasta cierto momento determinado. Los derechos del imputado eran limitados. Además, no tenía derecho a estar presente durante la recolección de la prueba o a conocer la imputación en su contra antes de ser interrogado por el juez de instrucción, y la prisión preventiva era obligatoria. Además, no existía la discrecionalidad fiscal. La fase de juzgamiento era predominantemente escrita, secreta para la ciudadanía, no había un jurado y el juez de sentencia podía decidir el caso basado en los elementos de prueba contenidos en el expediente. Además, el rol de la víctima no era algo que importara en este caso, ya que lo único que se buscaba era encontrar al culpable y asignarle una condena. Mientras que el código acusatorio se distingue por lo siguiente: se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Predomina la oralidad en las actuaciones judiciales con algunas constancias por escrito. Establece la presunción de inocencia. Solo algunas audiencias públicas serán excepcionalmente privadas.
La prisión preventiva será utilizada solo en caso de ser necesario. Intervienen distintos jueces en el procedimiento, jueces de control, jueces de enjuiciamiento y jueces de ejecución de sentencias. Se introducen los mecanismos alternativos de solución de controversias, se promueve el uso de medios tecnológicos para notificaciones y diligencias como videoconferencias, notificaciones por fax, email, teléfono y uso de la firma electrónica. Establece procedimientos especiales para pueblos y comunidades indígenas, así como la introducción de traductores. Establece principios procesales como la igualdad ante la ley, la no discriminación, igualdad entre las partes, el mismo trato, juicio previo y debido proceso, erradicar las violaciones a los derechos humanos, la presunción de inocencia y la prohibición de doble enjuiciamiento. La introducción del principio de discreción fiscal y se le da valor y atención a la víctima. Además, la investigación y recaudación de pruebas le corresponde principalmente al Ministerio Público. Por lo tanto, con la implementación del Código Acusatorio se pretende erradicar las deficiencias que presentaba el Código Inquisitivo, tales como la falta de un debido proceso, la falta de transparencia, la ineficiencia del sistema penal, las violaciones a los derechos humanos, el alto porcentaje de personas en prisión preventiva con una duración irrazonablemente larga. También un juez decidía el caso basado en los elementos de prueba reunidos en el expediente, lo cual dotaba al proceso de arbitrariedad, ineficiencia y poca confiabilidad. También el imputado no conocía los hechos que se le imputaban, por lo que no se podía defender y muchas personas inocentes terminaban en prisión. La tercera pregunta es: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Las reformas en los sistemas inquisitivos realizadas por los actores internacionales, la USAID, los miembros de la red y activistas influyeron organizando congresos, conferencias y programas, realizando publicaciones y explicando a los líderes y miembros de comunidades legales domésticas acerca de la necesidad de sustituir los códigos inquisitivos por códigos acusatorios y enfatizaron que el proceso de reforma era una tendencia regional con antecedentes en Alemania, Italia y Portugal, entre otros, y que fue muy efectivo, ya que generó presión para que otros países se unieran a la reformación de sus códigos penales y el sistema acusatorio fue presentado como una solución viable a diversos problemas que se presentaban, como el aumento de personas en prisión preventiva, la violación a los derechos humanos, el abandono de la víctima, la corrupción, la falta de transparencia y la falta de un debido proceso. Es decir, los reformadores se presentaron como expertos legales que mostraban una solución técnica a los problemas que en materia penal iban en aumento e influyeron por medio de financiamiento, asesoría técnica, intercambio de experiencias, presión internacional y apoyo político. Como vimos, las reformas en el proceso penal no es una propuesta nueva, ya que, como nos expone Langer, a través de los años se ha generado una red entre los países que han ido adoptando reformas que mejoren el proceso penal y den solución a los problemas que presenta el sistema inquisitivo, lo cual ha influido debido a que ha funcionado como una alternativa viable y eficaz que se ha adaptado a las diversas necesidades que debían resolverse en los diversos países. Además, la creciente difusión del respeto a los derechos humanos influyó en la adopción de una nueva alternativa que los garantizara y los protegiera. México no fue la excepción y el 18 de junio de 2008, con la reforma constitucional, se unió a la ola de reformas penales en Latinoamérica para garantizar justicia para las partes de manera eficiente, pronta y expedita, incluyendo mecanismos alternativos de solución de controversias, un modelo de reinserción de ejecución y sanciones penales, un debido proceso, presunción de inocencia, oralidad, transparencia, publicidad, respeto a los derechos del imputado y dotó a la víctima de un rol importante y visible en el proceso, así como para la reparación de los daños, entre otros aspectos. También estableció un plazo de 8 años para que las entidades federativas pusieran en marcha el nuevo sistema de justicia penal y 3 años para la judicialización de las sanciones penales,
Cabe mencionar que el 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, con objeto de precisar las reglas que han de observarse en las etapas del proceso penal acusatorio y garantizar que se lleve a cabo conforme a derecho. De mi parte sería todo. Hasta luego.